Sí. ¿A dónde nos vamos? Sí. Vámonos. ¿Cómo andas, Turco? ¿Ya estamos? Ya estamos. Estás como el otro día, ¿viste? Cristina Kirchner cuando entró hace 5 tenés razón, N. sí. Hola, chicos. Estamos al aire. ¿Están ahí, chicos? ¿Qué pasa con el cámara ya? ¡Oh, sorpresa! Gran actuación Gran. teatral, la verdad. ¿Cómo andan? Bien, tranquilo. ¿Bien? bien. ¿Vas a llorar hoy un poquito? No, hoy no tengo ganas de Te llorar. pregunto porque tenés más de medio estadio centenario, amerita un llanto. Sí. Sí, ¿O no? sí, siempre. ¿Querés explicar por qué tenés más de medio No, estadio centenario? no, gracias. No, tenés más de los 40.000 suscriptores. Sí, pero... Pensé que no me había entendido. Pero lo que pasa es que yo quiero Te di que... el pique ahí, Sí, pa. pero yo quiero que lleguemos a... Muy más. ambicioso, A muy más. ambicioso. A más. Sí. Él siempre quiere más. Yo siempre soy muy exigente. Un Con estadio estas lleno. cosas. Sí, un estadio lleno total. Nah. 60.000 personas necesito ahora. en este Hoy momento. juega Uruguay. Hoy juega Uruguay. El juego Uruguay, sí, el juego Uruguay. Sí. Ahora Lucas busca detalles. Porque la verdad Para es la que importancia de estábamos nadie, hablando No, más busca temprano. detalles, si sea a las 8 de la noche ya está. Estábamos hablando más temprano y es que es cierto como que se perdió como esa A magia nadie de que le importa. juega la selección. O sea, Bueno. no sé qué- A no sé nadie qué le está importa, pasando. dice, no, yo Pasando, ¿no? Pasa, son Antes todos se jugadores. paralizaba el país. Pero claro, Jugadores antes era, nuevos. ya te despertabas ya pensando, bueno, hoy juega Uruguay. Hoy la verdad es que me Es el levanté cambio de y no formato. pensé en Uruguay, pero ni loco. ¿No o sea. sabés? El hecho de ya Bueno, hay estar gente de la clasificado. audiencia que sí. más Bueno, sí, tempranito. claro, pero hubo un momento a mí que me pasaba que juega Uruguay, hoy juega Uruguay. Claro. Yo creo que está generando ¿Cómo más. decía? Hoy juega Uruguay. Hoy juega Suárez, ya no juega Suárez, ya no, bueno. no sé. Ya. Le pega la A depre. mí me parece- Menciona a Suárez, le pega la depre. O es la edad también, hoy hablábamos de eso, ¿no? De qué cosas nos movían o nos dejaban de mover. No, Eso, pero- eso me interesa. Eso me interesa contigo. pasa, ¿Vos chicos? escuchaste esa parte del reaccionario? O no nos Yo escuchás. lamentablemente los escucho todo el tiempo. Bueno. Ay, lamentablemente. Bueno, ¿y a vos por dónde te pegó el reaccionario que llevas adentro? Por quejarte del equipo. A mí el reaccionario Pa' todos lados. me pega desde que tengo 5 años, no entiendo. No. El reaccionario No, me pero pega. está bien. A mí me pega el reaccionario. No, Si, no, si es pero- por, si lo entendemos que te pega el reaccionario porque te calentás por algunas cosas. Y sí, No, me porque viene te pegando. volvés más conserva en algunas cosas. Ah, ¿viste? Acá hay sí. gente que mandó, me molesta la música. No. Cascarrabia. Bueno, pero él habla Pero de que era cuanto más cascarrabia creces, de yo chico. creo que el conservadurismo, cuanto más creces, es un mecanismo de protección contra la muerte. Me va por ahí. Te vas conservando, o sea, te vas moviendo cada vez menos porque tenés miedo de quebrarte una pierna, vas, no sé, desconfiando de los jóvenes. Claro, por eso empieza a crecer Porque eso. Ahí ya empieza la crítica. ¿Me a los entendés, jóvenes. Lucas? Claro, ya vas a crecer, como decías vos. Eso es terrible. Bueno, terrible. Pero me quedé enganchado con lo del fútbol. ¿Por qué? Porque yo creo que el atractivo, después que el loco Bielsa agarró la selección, Sí. está en las conferencias del loco y no en el partido. Bueno, sí, eso es cierto. Claro. Sí, sí. Más cuando A mí- pierde. Es verdad que uno se para cuando empieza a ver la conferencia. A mí, de Bielsa. claro, a mí La verdad me genera un entusiasmo y sobre todo si Uruguay tiene algún problema. Entonces, Sí, es cierto. bueno. Pará, porque escribe Jorge de Connecticut, fiel oyente, Sí. que dice: acá en casa vamos a preparar unas pizzas para ver el partido con familia y amigos. Perfecto. No sé por dónde lo va a ver Jorge de Connecticut, pero yo lo voy a ver porque vieron que ahora a mí me matan a mensajitos Ajá. los de Antel para decirme que lo puedo ver en ¿cómo es? En el celular, en la Está, sí, aplicación. pero lo vamos a poder ver Chiquito. Sí, en chiquito nomás. Sí, pero yo con eso te estoy diciendo que le estoy pidiendo a Antel, Claro. exigiendo a Antel. Eso, Antel, ironía, el que la capta, Bien. la capta. pasámelo a la pantalla grande, Antel, no seas malo, Antel, viste, en este momento de revolución tecnológica, el gobierno crea Uruguay Innova, el ecosistema, y Antel me lo pasás en una chiquita, cambiame, Es Antel. la celeste. Cambiame, Antel, un poquito. Si hoy de tarde hay novedades sobre esto, Sí, evidentemente toda la culpa va a ser del turco y la Bueno, espero- buena razón, en realidad. espero que alguien me escuche. Por eso. ¿Me entendés? Soy como Sánchez Padilla, tengo a los 8, bueno, quiero 10. Vos querés 60.000, yo 10 nada más. Dice Diego: juega Uruguay, se mira, se hace picada, se toma algo y se pone los lentes para ver en el celular. Pero bueno. Excelente. Claro. Estamos haciendo fuerza desde acá, Jorge, para llevarte la pantalla Diego, gigante. Diego. Diego, para llevarte la pantalla gigante. ¿Tá? Bueno, ¿de qué nos vamos a incupar hoy? ¿De qué?
¿Se acuerdan cuando Vergara, yo no, porque hay algunas frases que quedan a uno en la memoria, cuando, creo que fue el año pasado, en el 2024, cuando el Frente Amplio festejó en La Paloma su aniversario, el 5 de febrero, que se inmortalizó irónicamente una frase del hoy intendente electo Vergara, que dijo: qué fiesta nos mandamos. Arrancó así su discurso, ¿no? Y hay un audio por ahí que lo hace todavía un poco más gracioso. Bueno, yo me acordé de eso para decir: ¿qué título nos mandamos? El agujero negro del quinqueño perdido. ¿Qué título nos mandamos? No, en plural siempre, ¿no? Sí, como que ver para que quede un poco la culpa repartida. Sí. Bueno, rendición de cuentas. Pero, qué nombre horrible, rendición de cuentas. Rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal. Ese es el nombre completo. Sí. Atención. Pero después, esto es para el prime time. Después, en el segundo tiempo, vamos a hablar un poco de toda esta polémica que se armó con respecto a las designaciones de H y Beatriz Argimón. Pero bueno, para arrancar, a mí me gusta, claro, eso tiene que ver un poco con el paso del tiempo, con la vejez y con el reaccionarismo que viene con la vejez, tener un poco de capacidad de memoria. Entonces, quiero recordar un audio del expresidente de la calle Pou, porque bueno, la rendición de cuentas trata de lo que fue la gestión, sí, claro, la herencia que deja el numérica del gobierno del año pasado, pero también con tintes de lo que fue todo el quinquenio pasado. Y quiero recordar un audio de la calle Pou, faltando 2 días para que abandonara el gobierno, para dar pie a lo otro que viene. Aunque parezca de perogrullo, el orgullo de hacer las cosas bien es haber primero cumplido con la palabra dada en campaña electoral. Yo no sé si estos días ven que algún medio de prensa está haciendo un balance de lo que el gobierno cumplió en base a 140 medidas. Hay un enorme cumplimiento. Paréntesis, nunca pusimos nada de excusa, ni pandemia, ni sequía, ni de lo que le parezca, cierro paréntesis, y ese enorme cumplimiento de los compromisos hace que la persona que confió, te depositó su esperanza, le cumplimos. Bueno, varias cosas de lo que ha dicho el presidente. Vieron que el presidente dice por allí que varios medios están haciendo un balance de lo que fue el periodo, ¿no? Bueno, sí. Ahora con la rendición es época de balance. Pero el que hizo un balance ayer, digamos de un aspecto secundario si se quiere, pero el que hizo frente a todo el resto de la rendición de cuentas, el que hizo un balance de algo que no está en la rendición de cuentas a partir de datos que consiguió de la Oficina Nacional de Servicio Civil, fue el semanario Búsqueda, en una nota que firma el periodista Ismael Grau. El periodista Ismael Grau es uno de los periodistas económicos con mayor trayectoria y formación que tiene este país, cuyo título es: tras shock de austeridad, el gobierno de Luis Lacalle Pou terminó con más plantillas de funcionarios públicos. Y nos recuerda en el copete de la nota, o en el primer párrafo, no sé, porque impreso esto es distinto que leído en el celular, así que quiero ser preciso. En las planillas de Excel que llevaba Azucena Arbereche en su inseparable tablet, una línea cuantificaba el ahorro esperado por abatir la plantilla de trabajadores del Estado. Pero, como en otros aspectos de su shock de austeridad, el cálculo no se condijo con la realidad. En 2024 hubo 313.796 vínculos laborales en el sector público, 918 más que en 2019. El gobierno de Lacalle Pou, en otras palabras, termina con 1.000 funcionarios públicos más que el último gobierno del Frente Amplio. Y nos recuerda Grau en esta nota que esos casi 313.800 vínculos del 2024 son un máximo en lo que va del siglo. O sea, en lo que va de este siglo XXI, el gobierno de Luis Lacalle Pou termina con la mayor cantidad de funcionarios públicos del siglo, ¿no? Huelga recordar, a esta altura de partido, que uno de los
digamos, de las principales promesas. El expresidente nos hablaba en este audio del orgullo de hacer las cosas bien y de haber cumplido casi a cabalidad las promesas de campaña. Bueno, una de ellas fue abatir la cantidad de funcionarios públicos. ¿Por qué? Por la concepción de siempre, que el Estado gordo, pesado, frena el dinamismo del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues bien. Ni que hablemos de la otra gran promesa de campaña y durante los primeros meses de gobierno, que yo creo que fue la promesa estrella del anterior gobierno, el déficit fiscal. ¿Está? El déficit fiscal, el gobierno nos prometió 1, 2 y 100 veces reducirlo de aquel 4,5% del PBI que había terminado con el gobierno del frente a 2,5 al final de su gestión. Eso lo puso por escrito. No es una declaración pública, sino que lo puso por escrito en el presupuesto nacional. Claro, en el presupuesto quinquenal. Perdón, quinquenal que mandó en el 2020. Claro. Pues bien, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con otro costado de ese orgullo de hacer las cosas bien, que el gobierno saliente nos dijo en febrero que el déficit fiscal del periodo 2024 sería de 4,1% del sector público consolidado. Fue medio punto más alto, fue 4,6 según la rendición de cuentas. Está más alto, no igual, más alto que el del 2019. ¿Eso por qué? ¿Por qué más alto? ¿Qué nos dice la exposición de motivos de la rendición de cuentas? Nos dice que en 2024 se difirieron gastos por una magnitud inusualmente elevada y se solicitó, a su vez, en contrapartida, adelantos de impuestos de las empresas públicas, lo que produjo un doble efecto. Redujo de forma artificial el déficit fiscal registrado en el 2024 e incrementó el correspondiente al 2025. Eso en palabras de la exposición de motivos de la rendición de cuentas. En palabras mías, la manganeta, ¿tá?, que hizo el gobierno pasado, llegó a casi 400 millones de dólares. ¿tá? Ya hemos escuchado al ministro O'Donnell y no hemos escuchado a nadie rebatirlo, ¿tá?, que el gobierno anterior terminó con el déficit más alto de los últimos 35 años. O sea, dos pequeñas cifras muy importantes, ¿no? Termina con el déficit más alto de los últimos 35 años y termina, pese a su discurso machacón, en contrario, con la mayor cantidad de funcionarios públicos en lo que va de este siglo 21. Que en realidad en ese punto creo que el tema es la contradicción en tal caso entre el discurso y lo que se da, y no necesariamente una crítica al aumento de funcionarios, porque ahí el tema es ver dónde aumentar, porque en realidad hay organismos donde disminuyeron y fue tremendo eso. Claro, pero como pasó en OCE, por ejemplo, con el 3x1, por ejemplo. OCE, en UTE, en varias empresas públicas, o sea, claro que fue hay que ponerse a ver ¿cuál fue el motivo de ese aumento de funcionarios? Claro, y el criterio de ese aumento de funcionarios. O sea, yo creo que puede ser muy cuestionable el aumento de funcionarios cuando se hace con los criterios que pudo haber hecho el gobierno pasado, porque todos recordamos acá, aquellos se acuerdan de las cooperativas que no, claro, quería llegar a eran eso. Funcionarios permanentes, pero bueno, hay muchos de esos después que quedaron, lo que pasó en el Ministerio de Transporte, en el MIDE, o sea, en ACE. En ACE, bueno, claro, la cantidad, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Cuántos eran? 500 en el último paquete. Sí, Pulpo y Pelo. No, era eso nomás, los 481 funcionarios, claro, casi 500 funcionarios nuevos de ACE, que esa información se terminó dando en el medio de la transición de gobierno. Pero yo voy a ese flagrante contrasentido. Por eso digo, un tema es la contradicción, discurso, y otra cosa es después entrar a desmenuzar a dónde fueron, ¿no? Desmitificar que no necesariamente es malo, que aumenten los funcionarios. Pero por supuesto, yo estoy diciendo que ¿cómo es posible? Bueno, sí, siempre es posible, ¿no? Pero señores, nos plantean toda una concepción del Estado, donde el Estado poco menos que es digamos el logro que viene a no
estoy hablando de la concepción similar a la de Milei, pero unos cambios más abajo nos plantean que el Estado... Sí, es una carga. Es una carga, es muy malo para el país. Ahora, carga y yo termino. Claro que estaría muy bien saber por dónde terminan. Sí, la promesa de Delgado era que iba a haber 15.000 menos si él ganaba 15.000 al final menos, del periodo. Si él ganaba, pero nos pasa con eso como lo mismo pasó con el tema del gasto público y del famoso carnaval electoral en el 2024. O sea, los propios integrantes del Consejo Fiscal que este gobierno creó a través de la LUC le terminaron diciendo a la ministra, hubo la polémica, bueno, lo recordaba en la entrevista de mañana, le dijeron, señora ministra, usted también hizo carnaval electoral, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces... Yo creo que eso, pero además no solo eso, sino que la rendición de cuentas nos confirma algo que ya sabíamos por versiones, pero en materia de endeudamiento, o sea, de deuda, del gobierno central, el país llegó a tener una deuda en el 2024 de casi el 53% del PBI. Lo que implica un aumento de 8,5 en comparación con 2019. ¿Qué significa 8,5% del PBI? Hoy, bueno, alrededor de 6.000 millones de dólares. O sea, ¿y eso cómo lo vamos, digamos, a solucionar? No sé, a través de bicicletas, mientras no haya crecimiento genuino. O sea, problema enorme, ¿no? Como resumen, entonces... Tenemos un escenario fiscal heredado que combina un gasto público más elevado, mayores ingresos del Estado y un incremento de la deuda pública. Simplemente. Ahora, uno se pone a pensar, lo hemos hablado acá más de una vez, o sea, tenemos un mayor déficit, tenemos una mayor deuda, pero a cambio quedó un país socialmente mejor. Por eso yo me animo a hablar en el título de quinquenio perdido, porque volviendo otra vez a los datos que nos proporciona la rendición de cuentas, sobre todo en este caso la exposición de motivos, nos confirma que la pobreza y la desigualdad, luego de aumentar en 2021 y 2022, efecto pandemia, etcétera, quedaron a nivel de 2019, pero con mayores índices de indigencia y de vulnerabilidad en la primera infancia. O sea, en materia de indigencia y de pobreza en primera infancia, empeoramos con respecto a indigencia un 50% más. O sea, bueno, de 1 a 1,5, exacto. ¿Qué nos dice también esa exposición de motivos? Que los salarios cayeron en 2020 y 2021, efectivamente, pero que se recuperaron un poquito por encima del 2019, ahora en el año 2024. ¿Qué pasó con los años del medio? Esa pérdida no se recuperó, claramente, ¿no? Esa pérdida pasó a pérdida y lo que vos perdiste ya no lo vas a recuperar. ¿Estamos de acuerdo? Como lo sabe todo el mundo. Pero a su vez nos indica una cosa que para mí es interesante, que el salario mínimo nacional evolucionó en línea con el salario promedio. ¿Ah? Lo que contrasta con la dinámica observada entre 2005 y 2019, cuando aumentó por encima y operó, como suele hacer el aumento del salario mínimo por encima del promedio salarial, operó como un instrumento para la reducción de la desigualdad. En este caso no se utilizó el salario mínimo como herramienta de política económica para, digamos, disminuir la desigualdad. También nos dice esa exposición de motivos que el ingreso promedio de los hogares cerró el periodo en valores similares al 2019, luego de una caída en el medio del periodo, lo mismo que los salarios, ¿no? Básicamente. Pero, a diferencia de anteriores quinquenios, el ingreso de los hogares del primer decil, o sea, del 10% más pobre de la población, cayó. Fíjense ustedes, cayó. En lugar de privilegiar al 10% más pobre de la población, se lo perjudicó. A lo largo de los 5 años, los hogares más vulnerables sufrieron una pérdida de ingresos, ¿tá? O sea, mayor desigualdad. No hay otra forma
leerlo, ¿no? Entonces, este es el país que nos queda dibujado a partir de esta rendición de cuentas y sobre lo que, bueno, ahora oficialismo y oposición van a tener que discutir o empezar a discutir en clave de qué país dejó el gobierno de Lacalle Pou, ¿no? Pero lo que sí es absolutamente seguro que, bueno, puede haber, como dijo el orgullo, hacer las cosas bien, pero hay muchas cosas y muy importantes que le salieron muy mal, ¿no? Bueno. Que no parecerían ser, por lo que hablábamos ayer con el senador Camí, sí, tema de profundo debate cuando haya que hacer la autocrítica en el Partido Nacional. No, yo creo que no, yo creo que está por razones varias, entre ellas la del artillero, la supervivencia de la paz partidaria. A mí me parece que tanto el presidente de Lacalle Pou como los aspectos esenciales de su gobierno van a quedar a salvo de esa autocrítica. Y lo que va a mandatar el próximo candidato presidencial del Partido Nacional va a ser a basarse en el librito que mandó a hacer con el supuesto cumplimiento de las promesas en la semana antes de irse, ¿no? Sí, esa va a ser la Biblia con la que van a responder no solo, digamos, en materia de autocrítica, sino ahora en la rendición de cuentas, ¿no? Hay que saber a ver ahora cómo que se va a dar el debate, ¿no? en el Parlamento. ¿Cuál es el debate también que va a dar el Poder Ejecutivo respecto a liderado por Orsi, en especial por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, ¿no? Que esto que mencionaba, bueno, estamos con algunos problemas, sí, nos encontramos con algunas sorpresas en la transición, pero más allá de esto, bueno, está el mensaje, ¿no, a los mercados internacionales. Yo creo que ahí van a tener que tenemos una economía estable, ¿no? Van a tener que encerrarse un rato en el gabinete o el ministro con los legisladores para afiatar, digamos, una especie de mensaje. No sé si concordar o qué, pero una línea, digamos, de mensaje único, si se quiere, creo que en este caso debería haber, ¿no? Aunque claro, es cierto eso, igual que yo creo que lo hemos hablado también como en el caso de Cancillería, o sea, es cierto que son ciertos ministerios en los que puede haber una división, me parece. No lo digo ahora por el tema gas, pero que en general los mensajes que puede dar el Ministerio de Economía hacia afuera y en términos generales es verdad que es una economía estable y demás, es distinto a lo que vayan a discutir los legisladores. Puede haber diferentes tonalidades, pero tiene que haber un trasfondo más o menos común, porque a mí me parece que si vos querés, digamos, transmitir a la población cuál es tu punto cero, o sea, tu punto de arranque, no tenés más remedio, como se hace en esta rendición, se marca, ¿no? Claro. Ahora, una cosa es lo que se marca en el papel y otra cosa es, digamos, la mirada que vos tengas en el debate público. Entonces, en el debate público, ¿cómo te puedo decir? Los legisladores tampoco pueden decir, pongo cualquier cosa, ¿no? Bueno, tenemos un país incendiado y el ministro afirmar que, bueno, la economía es sólida. Entonces ahí va a tener que haber un punto de encuentro. Porque seguramente en realidad tampoco es que sea ni una cosa de la otra. No va a haber. No es ni la maravilla ni es un país totalmente incendiado. Además esta discusión también va a sentar las bases para lo que va a ser el presupuesto quinquenal y estas 63 prioridades también que está marcando el presidente Orsi, que bueno, hoy más temprano decía Sequeira, ¿no? Que eso va a estar. Las 63 prioridades ya, pese a lo que se decía en la transición, eso se estaría cumpliendo. Claro, pero igual ya estaría cumpliendo porque tiene que darse el crecimiento del país. Claro. Y bueno, también hay condiciones que son, porque bueno, hay un doble matiz ahí, ¿no? Una es que, bueno, hay que ver, falta mucho. Sí, pero no sabemos tampoco si ese crecimiento depende solo del país, porque hay factores externos también que también influyen. Vos tenés ahí un problema de cómo cumplís las medidas a lo que te comprometiste, digamos, y el tenor que podés tener en ese cumplimiento, ¿no? Porque lo hablábamos el otro día, no es lo mismo que vos cubras una necesidad con 10 pesos a que la cubras con 100. Y lo decía él también, ¿no? En partes. Entonces, que la puedas cubrir con 10 o que la puedas cubrir con 100, también depende del país que heredaste, ¿tá? Y también va a depender, a su vez, por eso yo decía un doble matiz, de cómo puedas hacer funcionar la economía.
que es cierto, no depende totalmente de vos, hay cada vez más factores internacionales que te van condicionando. Entonces me parece, pero el punto de arranque para mí no es menor, o sea, no es menor decir, tengo una caja ¿no? de 100 millones tengo, como ha dicho Done, el otro día, cosa que está perdido en la rendición de cuentas por ahí, pero el dato está, que los egresos adicionales no endógenos, dice él, para 2025 ascienden a 970 millones de dólares, ¿no? O sea, es otra carguita más que vos tenés, ¿no? Pero bueno, brevemente quería agarrar otra cosa para no aburrir solo con esto, que fue la polémica que hubo, que es a partir de fin de semana pasado, pero que siguió corriendo esta semana, que fueron las designaciones por parte de Cancillería de Beatriz Argimón como embajadora de UNESCO y OCDE, OCDE, dijera el canciller, por eso yo no lo entendí mucho, cuando generalmente hablamos de OCDE, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, y de Carolina H, para Portugal, ¿verdad? Sí. Es así. Yo creo que en este caso hay como tres niveles o yo, para mí, hay como tres niveles de discusión política, ¿no? Uno puede encuadrar esta movida en la dimensión de alta política, ¿tá? Alta política que incluye lo que el canciller habló, de que, bueno, tenemos el afán de construir una política de Estado, y en esa política de Estado, la política de Estado no es de un solo partido, integra al sistema, queremos elegir gente que creemos que pueda tener algún peso para dar esa imagen en el exterior de que la política exterior, valga la redundancia, trasciende los partidos políticos. Y también dentro de esa alta política, yo creo que se puede incluir la necesidad de, tender puentes con los otros partidos para conseguir los votos que te faltan, porque el Frente Amplio está en un escenario único en este momento, que no tiene mayoría parlamentaria, como todos sabemos, en la Cámara de Diputados. Ese segundo aspecto de la política de integrar cargos para obtener votos que te faltan, fue lo que hicieron blancos y colorados a lo largo de sus últimos gobiernos, ¿no? Para justamente lograr la mayoría parlamentaria. No es el caso, pero ellos sí integraban al gabinete, figuras, sobre todo el Partido Nacional, acaba de pasar en el quinquenio último, ¿no? Integró gente particular, cabildo abierto, para poder tener cohesión parlamentaria. Hay un segundo nivel que se pueden encuadrar estas decisiones, que es en el nivel yo le llamaría de jugadas políticas, que son legítimas dentro de los juegos políticos. ¿Qué son esas jugadas políticas? Bueno, yo con esta movida busco, introducir alguna cuña en mis rivales. O, sin ir más lejos, quiero dividir a mis rivales por aquel, divide y triunfarás. Exacto, aquel acerto famoso de dividir y triunfarás, que es aplicable en política. Y en la política real tampoco podemos ser tan ingenuos y tomar como una movida espuria una cosa de esa. Después hay un tercer nivel, que es un nivel más barrial por barro, no por el barrio, que es, ¿cómo te puedo decir? Yo hago una designación como premio o como pago a favores del pasado, ¿no? Habría que distinguir, para empezar, porque son, para mi gusto, casos muy diferentes, el de Argimón al de H. En el caso de Argimón, para mi gusto, o sea, estas categorías de alta política y de jugada, al gobierno le salió muy bien, y fue, para mi gusto, una de las mejores jugadas que yo haya visto hasta este momento. ¿Por qué? Porque Beatriz Argimón es la vicepresidenta que acaba del gobierno que acaba de terminar.
es una dirigente política con una trayectoria larga y de peso. Legislativamente no es una recién llegada, ha ocupado bueno, acaba de ser la vicepresidenta, ¿no? Y sobre todo en la parte de jugada política, porque al gobierno le salió perfectamente bien. Ustedes vieron a lo largo de la semana cómo aparecieron ojos, orejas y pestañas por el piso en la discusión interna del Partido Nacional. O sea, huelga volver a repetir las adjetivaciones de una Graciela Bianchi, incluso de otros dirigentes políticos que quisieron salir con un nivel político un poquito más elevado, como el senador Javier García, que uno veía su gestualidad en las declaraciones y se daba perfectamente cuenta que se estaban muriendo los nudillos. Y en esto de elegir y decidir sobre qué tema se discute, el gobierno logra que se hable de esto y que ese sea el tema central por unos cuantos días. Claro, sí, algo que no había podido hacer en muchos temas a lo largo de estos 90... marcar la agenda de alguna manera. Días, exactamente, marcar la agenda, exactamente. Hay que ver ahora qué va a hacer el Partido Nacional, porque es todo un brete. Porque la verdad que Beatriz Argimón es una figura de mucho peso adentro del Partido Nacional, no tanto en lo que es voto, sino, vuelvo a repetir, en cuanto a trayectoria partidaria. No acompañar a tu ex vicepresidenta, a quien fue presidenta del partido, es difícil, ¿no? Es mucho más dividida el partido en un momento de competencia electoral, como está y rompería, creo que también con una tradición diplomática de que los ex vicepresidentes vayan a un cargo diplomático. Sin más lejos, Enrique Tarigo, por ejemplo, fue embajador de España, si no me equivoco. Claro. Rodolfo Nino ahora va para Brasil. Bueno, evidentemente. Sí, Canem, para que Luis Hierro López a Perú. Sí. También. Claro. Sí, o sea, salir va a salir. El tema, yo creo que van a votar divididos, efectivamente, porque sería de locos ver ahora a Bianchi levantando la mano. Y creo que nadie se lo propone tampoco, o sea, que voten, le decía ayer Camino, que voten por unanimidad. Sí, o sea, bueno, por eso, pero amor, partió al Partido Nacional de una manera que hacía mucho tiempo no se veía. Y en un contexto además donde se va a elegir uno de presidente y director del partido. Por eso mismo decía, distinto, porque no queda poco tiempo y no lo quiero pasar por alto. Para mi gusto es el caso de H. ¿Por qué el caso de H? ¿Por qué lo distingo de ese concepto que yo decía de alta política en el que se puede incluir la jugada con respecto a Argimón? Yo creo que no reúnen ni de esa decisión ni los aspectos ni de alta política ni de buena jugada política, ninguno de los dos, ¿no? Ni tampoco el otro elemento de conseguir algún voto parlamentario de los que van a faltar a través de esta movida. ¿Por qué? Porque, bueno, ni siquiera Pedro Bordaberry, o sea, el primero en reaccionar fue Pedro Bordaberry, que sabemos que H... digamos, fue su mayor defensor. Tiene muy buena afinidad con Bordaberry. Bordaberry es el primero en reaccionar. Si yo no voto esto, por las razones de que yo no voto, que eso es otra discusión, diplomáticos políticos, sino de carrera, etcétera, etcétera, ¿no? El Partido Colorado reacciona en bloque con esto, pidiéndole al gobierno que baje la designación de... Entonces, ¿cómo yo construyo una política de Estado poniéndome de poncho a un partido político, nada menos que el Partido Colorado, ¿tá?, con quien yo quiero generar buenos vínculos, cuando el partido en su totalidad, no como el Partido Nacional, que ya sabemos que hay divisiones, pero en su totalidad le pide al gobierno no? Pero además recordemos también el problema interno del Frente Amplio que genera. ¿Por qué? Porque en la discusión aquella famosa en el año 2022, cuando van los ministros, va Bustillo, canciller, H, vicecanciller, va Heber, ministro del Interior, y va su subsecretario Maciel, al Parlamento, bueno, mienten, como después se comprobó, y no es exagerado el calificativo de mentira, porque es así, y cuando... todo el Frente Amplio en aquel momento, de manera unánime, acusó a los 4 integrantes, incluida H, de mentir
en el Parlamento. Argimonte diría que omitió H. Omitió, ahí está. Bueno, omitió, pero no omitió para el Frente Amplio oposición. No, para el Frente mintió, Amplio oposición mintió. Y estamos hablando de que eso no hace 3 lustros. Eso fue hace relativamente poco tiempo, pero más aún. Con un caso gravísimo, además, porque pero casi que ni lo mencionamos, pero por el caso Marcet. Claro, el caso Marcet. Bueno, sí, la audiencia más o menos está empapada de eso, pero el caso Marcet. Pero más aún, H es, digamos, destituida, si es que vale la palabra, por su propio partido y por su propio sector ciudadano, que ve una falta ética que en aquel momento yo me acuerdo de haber comentado elogiosamente esa actitud del Partido Colorado, diciendo, bueno, qué reflejo político. De ese sector. Claro. De sector ciudadano, claro. Pero bueno, el partido como tal toma y destituye a H. Entonces, ya en aquel momento, ¿no? O sea, lo cual agrava el problema, porque en una designación como H, si bien no tiene hoy problemas con la justicia, como se ha dicho, efectivamente. Claro, fue lo que dijo el canciller anteayer. El canciller ha dicho, no tiene problema con la justicia, es así. Igual está en medio de una investigación fiscal, ¿no? Y en la Cancillería también hay una investigación interna por aquella famosa destrucción de documentos, que todos recordamos, donde el presidente de la calle Pou pasó a saludar. Teniendo por abogado al prosecretario de Presidencia. Bueno, claro, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, que salió, creo que fue en la Diaria Radio. Sí. Justamente decir que hay toda una mitología con su nombre, que todas las jugadas políticas se le atribuyen a él, etcétera, etcétera. Solo para recordar. Claro, pero en los hechos eso es un dato de la realidad. Pero los hechos eso es un dato de la realidad y por otro lado, yo también quiero considerar el costado, yo le llamaría de valentía de H, el poder denunciar una jugada ¿cómo te puedo decir? Ilegal que le querían hacer cometer cuando destrucción de documentos, más allá, entre paréntesis, de los métodos cuestionables que se pueden haber utilizado. Que es lo que usa ahora el Partido Nacional para no acompañar. El Partido Nacional, que es el mecanismo de grabar conversaciones, etcétera. O sea, hago esa salvedad. Pero digo, en el hecho en sí, o sea, la invitaban a cometer, pongamos que un delito, ella se enfrenta a eso, y se enfrenta a eso, digamos, con todo contra todo el poder en ese momento, ¿no? Pero bueno, y otro elemento que me parece que hay que tener en cuenta acá, a diferencia de Argimón, que va a la UNESCO, el de H es la trayectoria de H, ¿no? O sea que, digamos, no estoy diciendo que no merezca una representación diplomática, ¿tá? Estoy amparándome en la trayectoria que hemos leído, o las credenciales que tiene ella, como para, digamos, ser nombrada en la calidad que dijo el canciller que era nombrada, ¿no? Acá nos encontramos que H es máster en Derecho Internacional por la Universidad de Bolonia, 2005-2006, que es técnica en comercio exterior por el Instituto Técnico de Mercosur en 2007. Del 2008 al 2010 trabajó en el Banco Santander de Ginebra, Suiza, y como trayectoria partidaria fue convencional nacional y fue prosecretaria de Derechos Humanos del Partido Colorado, ambos cargos entre 2015 y 2020. O sea, es una trayectoria, digamos que bastante modesta desde el punto de vista partidario, ¿no? Entonces, a mí me parece que también estos antecedentes inciden a la hora de determinar, como dijo el canciller, el peso que puede tener un político para determinada representación diplomática, ¿no? Muchas gracias, Turco. Por favor. Nada que perder. Nueva temporada.